Listo, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno podernos reunir, poder cantar juntos, poder escuchar la palabra juntos. Los niños del grupo de Juan van a estar acá. La profe no pudo estar, entonces van a quedarse en la predicación y van a usar su cuaderno para tomar apuntes, porque después van a pasar a su salón y les van a preguntar y los van a corchar si no ponen cuidado. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Terminábamos cantando, fíjate lo que terminábamos cantando. El Dios de toda gracia, ¿os qué? Os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y fíjate qué es lo que ha prometido el Señor hacer. Es lo que ha prometido el Señor hacer en todo creyente, en toda persona que ha sido salvada por Él, que ha sido justificada por Él, que está siendo santificada y que Él ha prometido será glorificada con Él. La salvación desde todas sus aristas la podemos ver en el plan de Dios. Pero fíjate que el plan de Dios, ¿adivine de quién es? De Dios. Y el plan de Dios Él lo hace como Él quiere. Y Él diseñó la iglesia, y cuando hablo de iglesia no quiero que piensen en la iglesia con todos los habitantes del mundo de todas las épocas. Él diseñó la iglesia Aposento Alto Venecia, que es donde usted está en este momento. ¿Usted está acá? ¿Sí o no? El frío no me les está dejando responder. Usted está acá y yo le agradezco porque vino, que vamos a hablar de eso. Dios creó la iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas. Y fíjate lo que dice ese versículo de Efesios, tienen un propósito. Él edifica la iglesia, Él lo está edificando a usted, pero usted no es un llanero solitario. ¿Estamos de acuerdo? Dios diseñó que usted sea perfeccionado, establecido, afirmado a través de la iglesia, y está hablando en ese caso puntual de la iglesia local, de la iglesia donde están sus hermanos. Usted tiene hermanos por todo el mundo, en la China, en la India, en los Estados Unidos, en Colombia, en Bogotá, pero tiene una iglesia local donde Dios lo ha puesto a usted con unos fines y para unos fines. Y es un poquito de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a empezar aquí en Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4, 12. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya hecho esa clase de diseño? Efesios 4, 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el método. ¿Cómo lo está haciendo Dios? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, Dios se ha propuesto hacerlo a usted como Cristo. Y se ha propuesto dejarlo en esta tierra por unos años después de que usted ha sido salvado, digámoslo en esos términos, de que usted ha sido regenerado, nacido de bueno, como usted lo quiera llamar, para que usted sea perfeccionado, establecido, afirmado. ¿Por medio de quién? Fíjate que es por medio de la palabra, porque aquí en el mismo versículo de Efesios capítulo 15 dice, ¿de qué manera lo hacemos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿usted crezca? ¿Dice ahí? ¿Qué dice? 4:15. Crezcamos. Fíjate que las palabras no están conjugadas, porque al autor o al traductor le pareció bien. Las palabras en el griego están conjugadas en un plural o en un singular, o tienen un modo o una manera de ser correcta e incorrecta. Y en el griego dice, crezcamos. O sea que es imposible que no crezcamos y qué, si no estamos juntos creciendo.
Y en la medida que esta iglesia, y tengo que hablar es de la iglesia Aposento Alto Venecia, porque usted está acá. Las otras iglesias darán cuenta delante de Dios de cómo están creciendo, pero crecemos de qué manera, juntos. Es imposible que no tengamos un crecimiento si no lo hacemos juntos. Y Pablo dice en Colosenses por allá que trabajamos, o sea, nos esforzamos, pero según la potencia de Dios. O sea, Dios es el motor de todo el crecimiento. Pero ¿usted qué hace? Trabaja. Entonces, yo quiero que veamos una expresión en la Biblia que es bien particular. Y bueno, creo que está en la Reina Valera, no sé si en otras versiones estará. Y es la expresión, y si usted le quiere poner un título al mensaje de hoy, sería algo así como los unos a los otros. ¿Ya ha escuchado esa expresión en la Biblia? Los unos a los otros. Y la Biblia la usa muchas veces y siempre está en los mismos términos. Los unos a los otros. Vamos a ver 4 cosas que hacemos los unos a los otros. Hay muchas más. Pero si usted no se quiere quedar aquí hasta las 2 o 3 de la tarde, solo vamos a ver 4. 4 cosas que hacemos los unos a los otros. Y empecemos por Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. La primera cosa que hacemos los unos a los otros. Vamos a ir de lo más general, y empezamos con lo más general, a lo más particular. La primera cosa, vamos a leer primero el versículo y ahí les cuento. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, el traidor ya se ha ido a traicionar, Judas ya se ha ido y empieza a hablarle el Señor a los discípulos. Y fíjate que les dice una cosa: un mandamiento nuevo os doy, que os améis ¿qué? Unos a otros como yo os he amado. Que también os améis ¿qué? Unos a otros. Entonces la meditación o el mensaje se llama unos a otros. Y aquí lo primero que nos dice, esto es un mandamiento ¿qué? Nuevo, pero es un mandamiento. No nuevo en cronología, porque Dios ya le había dicho a Israel que tenían que amarse unos a otros. Pero Dios está ahora especificando de qué manera se están amando. Que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Amor los unos con los otros. Vamos de lo más general a lo más particular. Entonces, la primera cosa que hacemos los unos a los otros, adivine qué es. Amarnos. Y ahí viene la gran pregunta y el gran dilema que muchos tenemos, porque no estamos hablando del amor en los términos que generalmente tenemos, que han sido diseñados, han sido instruidos y adoctrinados en la cultura pagana que tenemos. Yo lo llamo el amor Winnie Pooh. ¿Se ha visto el amor Winnie Pooh? El amor Winnie Pooh es el amor rosadito, y no estoy en contra de que usted sea cursi. Usted puede ser cursi con su esposa o con su esposo, pues él verá si se lo aguanta. Estamos hablando de otra clase de amor, porque hay una definición en la Biblia que a mí me gusta mucho sobre qué es amar, y no es el amor Winnie Pooh. Quiero que la veamos ahí en Primera de Juan. Este sí quiero que lo leamos todos, porque de aquí partimos. Primera de Juan, capítulo 5. Si usted no es muy rápido con su espada, con su Biblia, no lo busque, sino ponga mucha atención. Primera de Juan, ¿qué les dije? Muy bien. Entonces ahí debería estar ese versículo. Leamos desde el 1. Esto parece un trabalenguas, pero ponga mucha atención. Lo que nos decía el Evangelio de Juan, el mismo Juan, es que la evidencia de que un verdadero discípulo existe es que ama a los otros discípulos, a los otros hermanos. Juan dice lo mismo, por allá en Primera de Juan 3, dice, en esto conocemos a los que son de Cristo, en que aman a los otros. Así de sencillo lo pone Juan. Y fíjate lo que dice aquí: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, todo creyente,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Eso parece un trabalenguas, pero le está diciendo, si usted dice que es de Cristo, usted ama a su hermano. Y como siempre me gusta repetirlo, es fácil amar a ciertos hermanos. Yo amo muy fácilmente a los hermanos de la China, de la India, de Bolivia, a los hermanos de las otras iglesias Aposento Alto. Adivine por qué los amo tan fácil. Porque están lejos. Es fácil amar a los hermanos de la China y con todo el respeto que ellos me merecen. Ellos están allá haciendo su trabajo, yo los amo, tal vez oro por ellos, los tengo en mi esto y por allá tengo un hermano querido, Federico, que él se fue para la China, pero él está allá. Por allá a veces nos vemos por Skype y nos vemos la cara, pero yo lo amo. Pero es difícil amar, adivina a quién. A los de Aposento Alto Venecia. ¿Por qué? Porque generalmente nos vemos la cara cada 8 días mínimo, con algunos nos vemos más, hemos trabajado juntos con algunos, ya nos conocemos un poco más, saben todos mis defectos, o por lo menos los que se ven ahí a simple vista. Aún más adentro en mi casa, mi hermana Elizabeth, que ella es mi hermana antes que mi esposa, dejará de ser mi esposa, yo espero que de mucho tiempo, pero ella siempre va a ser mi hermana. Y adivine qué, a ella también me ha mandado a amarla a Dios como hermana. Entonces en eso se conoce ¿qué? El amor. Pero entonces ¿qué es el amor? Póngamelo en términos prácticos. Versículo 2, ¿qué dice? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Pregunta, ¿en qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces no es amor Winnie Pooh. La Biblia sí habla de la comunión, habla de la amistad en el sentido sincero. Hay una amistad profunda entre Jesús y ciertos discípulos, 3 discípulos, Jacobo, Juan, ¿y cuál era el otro? Y Pedro. Ellos eran sus parceros, los del primer círculo. Había otro círculo un poco más distante, y hay un círculo por allá de un tal Tadeo y otros que no conocemos perfectamente. Jesús no se relacionaba con las personas de la misma manera, y detrás de ellos había otros discípulos que nos cuenta el libro de Hechos, y detrás de ellos, pero no tuvieron una relación tan estrecha tal vez como la tuvo ¿quién? El discípulo amado. Entonces fíjate que las relaciones entre la iglesia tienen una definición, que yo amo a mi hermano no por la relación certera y profunda que tengo con él, porque es imposible. Mire, somos una iglesia pequeña. Hay iglesias de 200, 300, 500 personas. Usted no se puede relacionar con todo el mundo profundamente, ni siquiera aquí en Aposento Alto Venecia. Usted se relaciona con ciertas personas y está bien que se relacione y hace unos lazos más estrechos. ¿Por qué? Porque es imposible hacerlo con todos. Pero entonces, ¿de qué manera amo a todos? ¿Ahí qué dice? Amando a Dios y guardando sus mandamientos. 4 letras, OBDC. Usted me ama a mí y yo lo amo a usted cuando hago lo que Dios me ha mandado hacer. Usted me está amando a mí. Entonces fíjate que la Biblia dice, no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Usted me está amando a mí porque vino hoy, y yo le agradezco. Me está amando porque usted está ¿qué? Haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Usted me está amando. ¿Y sabe cuándo me está aborreciendo a mí? Cuando está dejando de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. En términos muy prácticos, si Dios lo ha mandado, ¿qué hacer con su esposa? ¿Qué lo ha mandado a hacer? Amarla. Y esposas, ¿qué ha mandado a hacer con su esposo? Respetarla. Bueno, ahí a la esposa como que... No, a la esposa no le toca tan duro. Porque yo puedo respetar al policía del CAI. ¿Es fácil? Bueno, respetarlo de pronto sí. Pero amarlo, ahí se la dejo esa pildorita, a que lo piense.
Estaba en que, fíjate, usted ama a su esposa, ama a sus hijos. Cuando hablo del amor, estoy hablando del amor de Dios en usted, que es un amor, como decía Efesios, un amor basado en la palabra y en el amor basado en la palabra. Sus hijos, ¿cómo quisieran ser amados? Como ellos quieren, ¿sí o no? ¿Qué quieren de comida o qué quieren hacer? Ellos se sentirían ellos más amados si todos los días al almuerzo hubiera perro caliente, hamburguesa, pizza, y todos los días fuera ese el menú. Cuando hay ensalada de remolacha y cosas de ese estilo, ya no se sienten tan amados, pero usted los está amando, ¿qué? Haciendo lo que debe hacer. Entonces fíjate que pasa lo mismo, usted está amando a esta iglesia local cuando usted hace lo que tiene que hacer. Entonces no es solo el amor Winnie Pooh, claro, nos consentimos, nos relacionamos, hablamos, tenemos comunión, todas esas cosas, pero no hay que dejar, no hay que hacer las otras cosas sin dejar de hacer esas. ¿Sí me hago entender? Usted me está amando, y esa es la idea que quiero llevarla, cuando usted está amando a Dios y guardando sus mandamientos. Me está amando a mí. Hay muchas cosas ahí que podemos decir sobre el amor. Fíjate, Efesios 4 habla de cosas positivas y negativas. Dice por allá en Efesios 4, creo que es 25. Bueno, si usted es rápido en la Biblia, yo no soy tan rápido, pero aquí está, Efesios 4, 25, que está hablando en el contexto de renovar la mente por el Espíritu, o sea, dejar el viejo hombre. Y fíjate cómo lo dice acá. Oiga, aquí hay mandamientos específicos y prácticos para amar a los hermanos. Por favor, ¿qué dice Pablo en Efesios 4, 25? Por lo cual, desechando la mentira, hable la verdad. ¿Quiere usted amarme a mí y amar a los hermanos de esta congregación? Pues deseche la mentira en su vida. ¿Y hable qué? La verdad, cada uno con quién. Con su prójimo. Hable la verdad, términos sumamente prácticos. Efesios 4, 26. Airaos, ¿pero qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Le parece eso práctico para amar al hermano? Tal vez usted no lo cuchichea, ni lo llama todos los días, ni lo invita a almorzar, esas son buenas cosas, pero por favor, si se airea con él, si le saca la piedra y se la van a sacar, entre más usted esté cerca de un hermano, en esta iglesia local, y creo que en cualquier iglesia local, él le va a sacar la piedra algún día, porque va a hacer algo que a usted no le gustó hacer. ¿Y qué dice ahí el mandamiento? No peque, sino que oiga, arregle con el hermano. Hablábamos que ya con el grupo de parejas sobre el lubricante de las relaciones y funciona perfectamente para la iglesia. Hay un lubricante para las relaciones porque nosotros tenemos como espinas y entre más nos acercamos nos herimos. ¿Su esposo lo ha herido? ¿A usted, señora? ¿O su esposa lo ha herido? ¿Sus hijos lo han herido? Pero hay un lubricante para las heridas que si no se pone a tiempo crea muchos problemas, se llama perdón. Perdón. Si usted no perdona, todo el mundo lo va a herir y le va a hacer muchas cicatrices. Y usted no actúa al tiempo, esas cicatrices se van a infectar y usted va a tener un problema. Dice aquí, airaos pero no pequéis. Oiga, versículo 28. ¿Cómo amo a mi hermano? Oiga, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Pero mi hermano no me está robando. Fíjate que ahí está hablando de alguien que roba, pero en el contexto de iglesia uno puede decir que si usted no está dando como debe dar, y yo no le voy a dar ni un porcentaje ni una ley, dice cada uno que como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, pero si usted no está dando, ¿qué dice la Biblia? Oiga, trabaje. ¿Y trabaje para qué? ¿Para comprarse el nuevo Xbox o el nuevo iPhone? No. Dice haciendo, no es que no se lo pueda comprar, no vayan a decir que yo dije algo en contra de que usted invierta su dinero en lo que usted quiera, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Entonces, el amor que es guardar los mandamientos de Dios
Se vuelve algo supremamente práctico. Versículo 29, por favor, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Positivo, sino que sea la buena, la palabra para la necesaria edificación. Entonces fíjate que tú estás amando, y lo vuelvo a repetir, porque si usted se lleva eso de hoy, primera de Juan 5:2, yo me doy por satisfecho de que usted se llevó algo para su casa en el día de hoy, y es que usted ama haciendo lo que tiene que hacer y haciendo lo primordial. Si usted es mamá, adivine a qué le ha llamado Dios. ¿Qué hago? A mí no me va a llamar nunca a ser mamá, ¿cierto? Y si a usted lo ha llamado a ser papá, usted tiene un llamado a todo. Si yo no tuviera hijos, pues yo no tendría ningún llamado a mirar qué tengo que hacer porque no tengo hijos. Pero si usted está casado, ha sido llamado a ser esposa o esposo, o si tiene hijos, ha sido llamado a ser papá. Puede que no sea llamado, y está bien, el Señor no le ha llamado a eso, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted me ama a mí cuando es un buen papá, y me ama a mí cuando es un buen esposo, y hijos, ustedes me aman a mí cuando son buenos hijos, con su familia, porque Dios no ha roto de ninguna manera los vínculos primordiales de Génesis, de la familia, papá, mamá e hijos. Ni siquiera la iglesia está por encima de esos vínculos. No está por encima de esos vínculos, aunque la iglesia permanecerá más que esos vínculos, porque en el cielo seremos iglesia, pero ya no seremos familias, no seremos esposos, no habrá una relación de padres e hijos, seremos todos iglesia, seremos hermanos. Pero en este momento el vínculo primordial de la Biblia es que usted tiene una familia, tiene padres, tiene hijos, tiene hermanos, y ahí en esa área sobre todo, por eso es fabuloso y es lógico que si hay familias fuertes en una iglesia, ¿haya qué? Iglesias fuertes. ¿Y de qué dependen esas familias? De una cabeza fuerte. Y esa cabeza fuerte depende de Cristo. Es el orden de primera de Corintios 11. Entonces, lo primero que hacemos unos a otros es ¿qué? Amarnos. Segundo punto. Romanos, y aquí vamos a seguir en Romanos. Estábamos en Juan. Romanos capítulo 12, y aquí nos metemos en algo más particular porque el amarnos es muy general. Fíjate que la Biblia dice, Romanos 12:4, pues leamos desde antes, me gusta lo que dice antes, que nos da un poquito de contexto. Romanos 12:4. Bueno, 11 capítulos para hablar de la salvación en Romanos y decir lo fabuloso que ha hecho el Señor por nosotros, y de ahí en adelante capítulos para hablar, fíjate, cosas puntuales de una iglesia local como la de Roma. Y lo primero que dice de la iglesia local de Roma es que los hermanos, se sometan y se presenten al Señor como un sacrificio. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando en un contexto general de los dones espirituales. Dios repartió a cada uno un don espiritual, y bueno, no vamos a hablar de los dones espirituales, pero ahí lo está diciendo. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué dice? Y todos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Esa frase, si uno la pasa muy por encima, no le dice mucho, pero fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que usted es un miembro del otro hermano, y que el otro hermano es un miembro suyo. Mírese sus manos. ¿A quién le pertenecen esas manos que usted tiene ahí al frente? ¿A quién? ¿A usted? Dios le dio esas manos.
usted las ha tenido toda la vida, a menos que le haya pasado algo y perdió la mano, pero Dios le ha dado esas manos y son suyas. Aquí está diciendo lo mismo de nosotros. Entonces, yo lo puse así, mira, segundo punto, pertenecemos los unos a los otros, perteneceros los unos a los otros. Hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted me pertenece y yo le pertenezco porque somos miembros de un cuerpo. Y claro, en el sentido general, todos los miembros del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, de todas las épocas, somos un solo cuerpo. Pero en el sentido que está diciendo aquí Pablo es, ¿cuántos sabemos acá? 60, 70 personas. Todos los creyentes que estamos acá somos miembros unos de los otros. ¿Y qué está diciendo aquí? Como somos miembros los unos de los otros y Dios ha creado una unidad, hay otro mandamiento que dice en Efesios 4, solícitos en guardar esa unidad. Entonces, nos pertenecemos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Cuál es el lazo de pertenencia? El ejemplo es preciso, el del cuerpo. Usted se le encarna una uña y le duele y eso le puede dañar el día. ¿Por qué? Porque hay un miembro muy pequeñito que está doliendo mucho y le está sintiendo, adivine quién, todo el cuerpo. Si su hígado deja de funcionar de la manera que debe funcionar, adivine quién lo siente, todo el cuerpo. Y todo el contexto aquí está hablando de que nos pertenecemos y tenemos dependencia en el crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha dado a usted un regalo que no es para usted, es para mí. Él le ha dado un don espiritual. Y no hablemos de dones espirituales. Los dones espirituales, aunque tenemos, no sé, una lista de 14 o 15, pues a mí no me parece tan sencilla la cosa. Un don espiritual es algo que le ha dado Dios a usted que tiene unas características que solo usted lo tiene. Y que le ha dado la labor y el trabajo de que usted lo dé a los demás miembros. Entonces, usted me ama a mí, no solo por las cosas lindas que hace conmigo, y si quiere hacer cosas lindas conmigo, o invitarme a almorzar, o invitarme, lo felicito, usted va por buen camino, dice el Señor, está por el camino del reino de Dios, pero ante todo lo que yo necesito de usted es que usted ponga lo que le ha dado Dios para mí, porque si no lo pone, adivine qué, tal vez usted tiene la vitamina A que esta iglesia necesita, y esta iglesia, como todas las iglesias, tiene unas carencias, somos raquíticos en algunas cosas, y hay que decirlo, somos raquíticos en algunas cosas, y yo creo que la causa principal de que somos raquíticos en algunas cosas es que hay unos miembros de este cuerpo que no están dando lo que le dio Dios, se lo están guardando. Y eso es pecado. Y eso se lo digo. Si usted no se conoce a sí mismo su vida espiritual y no está poniendo lo que Dios le dio para que me lo dé a mí, yo se lo digo para que me lo dé a mí, pues yo en esa área voy a ser débil y la iglesia va a ser débil. ¿Responsabilidad quién? De los que lideran la iglesia, no. Ellos no están ahí para eso. La responsabilidad es suya. Ellos responden por lo de ellos, pero la responsabilidad es suya, porque nos pertenecemos. Usted tiene algo que es mío y tiene que dármelo, y yo tengo algo que es suyo y tengo que dárselo, y si no se lo doy, pues lo estoy tumbando. Y usted no está creciendo, estableciéndose, afirmándose, ¿qué más decía? O sea, afirme o se establezca, no está siendo fortalecido por lo que se está negando a hacer. ¿Sabe por qué se está negando a hacer? Bueno, digámoslo francamente, muchas veces por pereza, por desconocimiento, porque no hace lo que tiene que hacer y no me está amando. Así de sencillo lo dice la palabra de Dios, porque nuestra unión, fíjate que a veces tratamos, y quiero que lo piense, a veces tratamos de hacer la unión alrededor de otras cosas. Y yo he visto que en las iglesias
A veces tratamos de hacer la unión a través de cosas que nos gustan. Bueno, yo creo que está en cierta medida bien, pero la unión entre nosotros no tiene que ver con que seamos del mismo equipo de fútbol, ni que nos guste a los dos la pizza, ni que a los dos nos guste hablar. La unión con nosotros tiene que ver con una sola cosa en común. Usted y yo tenemos a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor entonces dice que nos pertenecemos unos a otros y que usted necesita de mí y yo necesito de usted. Por favor, lo necesito. Fíjate, que usted venga hoy, eso a mí ya me alimenta. Y que yo hubiera venido hoy, eso también lo alimenta. Usted fíjate que la cosa se vuelve sencilla. El Salmo 100 dice, venid y entrad. Venid, ¿qué dice? Se me olvidó la canción, me salía la canción. Dice, venid, creo que con alegría, bueno, y está hablando de la oración y de la ofrenda a Dios. Entonces, que usted venga, por eso le decía, que usted venga y que esté aquí en esta mañana, eso me alimenta a mí, porque si estuviéramos 5 o 6, bueno, también la pasamos chévere, pero que usted está aquí y Dios lo ha puesto en este cuerpo, me está alimentando a mí. Entonces, cuando usted no viene, y no quiero decir que si usted está hospitalizado, tiene que venir con el suero en la mano y el oxígeno, no, tiene que ver con que tal vez usted se quede en su casa porque hoy no le dio como deseos de venir. Alguien me dice, es que Dios no puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo bíblico, el hombre me dijo así, pero no es lo que dice ahí. Usted no vino porque le dio pereza y prefirió quedarse en su casa, prefirió hacer otra cosa. Bueno, no hablemos más profundamente de eso, pero si no vino, y tal vez si usted vino y me sirvió, me amó un poquito más, y si vino y me dice la palabra, ahí está, alentados los unos a los otros. Y si usted vino y me alentó, ahí hay otro poquito, porque tienen que ver mucho, y ese es el tercer punto. Entonces vamos en 2, y me quedan 15 minutos. Unos a otros, ¿qué hacemos? Nos amamos, general. ¿De qué manera? Obedezca. Usted me ama obedeciendo lo que tiene que hacer. 2, nos pertenecemos. Entonces, es que ese verbo no está en español, entonces yo no sé cómo. Perteneceros es como, agárrese de mí y yo me agarro de usted porque nos necesitamos. Entonces, no se desprenda del cuerpo. Primera tarea, venga a los cultos, venga a las reuniones, comparta con nosotros, no hacemos nada del otro. ¿Sabe qué hacemos aquí? Siempre hacemos lo mismo. Usted no ha visto que hagamos aquí otra cosa, siempre hacemos lo mismo y tenemos casi siempre un mismo orden, y alguno dirá, bueno, esta vaina es como aburrida, siempre en el mismo orden. No, siempre hacemos lo mismo porque lo central no es lo que hacemos, lo central es con quién nos reunimos, con Cristo y con los hermanos. Eso es lo central, eso es lo chévere, porque usted podía quedarse en su casa oyendo una buena prédica en el internet de MacArthur o de Sproul o de alguno de esos duros, y quedarse en su casa compartiendo, pero Dios lo ha llamado aquí a una incomodarse. Antes teníamos los bebés y era incómodo, y eso hacía parte de nuestra iglesia. Ahora, gracias a Dios, tenemos los bebés allá en un sitio donde los cuidan, pero la incomodidad hace parte de la iglesia. Y usted, si viene, también viene a incomodarse porque hay cosas que no le gustan. Y eso es parte de la iglesia. Incomodarse es parte de la iglesia. Sufrir al hermano. ¿Ha tenido hermanos como que son pasados? Como pesados en las cosas que dicen o hacen. Hay que sufrir al hermano. Y ahí vamos al tercer punto. Entonces nos amamos, nos pertenecemos, y fíjate lo que dice aquí Romanos 14:13, unos versículos adelante, 14:13. Todo esto de Romanos, usted lo puede estudiar en su casa, tendremos que hacer muchas predicaciones. Todo esto de Romanos tiene que ver con las relaciones. Había en la iglesia de Roma gente que no comía rellena, y no comía cerdo, no comía lechona, y entonces otros decían, ay, esos no comen lechona. Entonces unos menospreciaban a los otros y los otros juzgaban a los unos. Y fíjate lo que dice aquí,
14:13. Así que ya que no nos juzguemos más los unos a los otros. Entonces vamos de cosas generales, el amor, la pertenencia, a una específica. Oiga, no se juzgue más los unos a los otros. No nos juzguemos. Aquí, gracias a Dios, todos somos diferentes, venimos de diferentes contextos, hacemos diferentes cosas, pensamos diferente. Hay iglesias ahorita agarradas porque unos apoyan a un candidato y otros a otro candidato, y bueno, eso, mi manera de verlo es que uno escoge entre lo peor, escoge alguno, entonces le toca a uno escoger, entonces de 4 malos, uno escoge uno malo. Vámonos a ese, a ver qué pasa, porque uno no sabe qué viene adelante, porque estamos sujetos a que todas las autoridades están puestas por Dios. Entonces yo descanso en eso, ya no me mato la cabeza tanto, averiguo y ya. Pero fíjate que en las iglesias pensamos diferentes, somos de equipos diferentes de fútbol, unos les van a Millonarios, otros a Santa Fe, otros más optimistas le van a la América, y más resignados le van al Bucaramanga, o equipos de ese estilo. Somos diferentes, hermanos, y lo que dice la Biblia es, no nos juzguemos unos. Hay cosas que el creyente debe juzgar. Pero fíjate que primera de Corintios 4, yo lo tengo acá, anotado. Primera de Corintios 4, sí. Fíjate, y solo llevémonos este versículo, porque podemos hablar mucho del juicio. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hay cosas que podemos juzgar. El pecado público la iglesia lo debe juzgar. La iglesia, si una persona está en fornicación o la pillaron mal parqueada, eso fue evidente a mucha gente. Si hay un hermano que es borracho, bueno, la Biblia dice, la iglesia debe actuar. Pero fíjate que en cosas más profundas usted no es Dios, no conoce el corazón de las personas y a veces somos muy ligeros en juzgar ¿qué? El corazón del otro. ¿Por qué hace o por qué no hace? ¿Por qué dice o por qué no dice? Y es todo el contexto del que viene hablando Romanos 14. No menosprecia a su hermano porque es diferente, porque hace las cosas diferentes, porque piensa sobre lo que hace de manera diferente. No lo menosprecie y al otro y aún más, no lo juzgue. Claro, hay cosas que debemos juzgar y la iglesia tiene que juzgarlas, pero juzgamos ¿qué? Como en un tribunal, los hechos, no las intenciones del corazón, porque a veces las intenciones del corazón no las conoce ni uno mismo, solo las conoce Dios y las juzgará al final, y eso ya es problema de Dios. Juzgar las intenciones de los corazones es problema de Dios, porque Dios finalmente es el que nos hace justos, porque lo que la Biblia dice es que todos éramos ¿qué? Injustos. Nuestro gran problema, y querido amigo, si usted está en esta mañana, no conoce a Cristo, Él no es su Señor ni su Salvador, el gran problema que tenemos los hombres cuando nacemos en esta tierra y hasta que no conocemos a Jesús, es que somos injustos. No hacemos lo que agrada a Dios, no lo hacemos. Y por eso, dice aquí mismo en Romanos, Dios tuvo que enviar a su Hijo, perfecto, el mismo Dios, encarnarlo en las entrañas de una virgen, crecer, y Él mismo, lo decían hace un momento, vino ¿para qué? Para salvarnos. Y una gran parte de esa salvación es hacernos justos. Por eso creemos que no se pierde la salvación, que todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene ¿qué? Vida eterna. Eso lo creemos. Entonces, querido amigo, la noticia es que el juicio de Dios viene y la ira de Dios vendrá sobre los que no conocieron a Dios ni obedecieron a su evangelio. Y lo que le dice hoy, el evangelio a usted es: crea en el Señor Jesucristo, crea que Él murió por usted en la cruz y que por esa muerte perfecta
que usted merecía esa muerte, usted es salvo. La sangre de Cristo ha limpiado todo su pecado. Por eso el juicio no puede venir de nosotros. El juicio viene ¿de quién? De Dios. Pero si Él ya lo ha declarado justo a usted por la sangre de Cristo, pues ¿quién soy yo? Ahí mismo en Romanos me gusta lo que dice, oye, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Él a quién sirve? Pregunta, ¿usted se ha quejado? Generalmente la gente en las iglesias se queja de las cosas que hacen los demás, no de las que no hacen. O sea, no se queja del hermano que no trabaja, digámoslo sinceramente, no sirve, tal vez viene, pero no trabaja, no está poniendo. Se quejan de los que trabajan y dicen, no, es que a mí me hubiera gustado que la cosa fuera así, que la predicación no fuera de 40 minutos sino de 20, que los músicos tocaran esta música y no esta, que los sugieres sirvieran. ¿Se ha visto un corazón quejumbroso sobre esas cosas? ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Él a quién sirve? A Dios. Y si él lo está haciendo mal, ahí viene quién lo va a levantar. Dios le va a decir, pilas, lo estás haciendo mal. Bueno, eso ya es porque nosotros, aunque nos servimos unos a otros, ante todo servimos ¿a quién? A Dios. Entonces dice la Escritura que todo en la iglesia se haga con orden para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace? Ámense los unos a los otros, general, más chiquito, pertenezcanse los unos a los otros, más chiquito, haga esto, no juzgue a los unos. Y el último me gusta mucho, Romanos 15:14, el mismo en Romanos, y terminamos acá. Tranquilo, siempre que digo que va a terminar es que me va a demorar, entonces no se preocupe. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, ¿qué? Amonestaros los unos a los otros. Ese amonestaros suena pesado, suena que lo van a molestar. No dice a molestar, no, amonestar. Amonestar viene, estudiamos en el discipulado sobre el fruto de labios que confiesan su nombre. Y mucho de lo que nos une en la iglesia es lo que hablamos, lo que sale por la boca. A Dios le encantó hablar, ¿qué hacemos? Y Él nos hizo a la imagen, por eso nos encanta hablar. Yo creo que las mujeres que son hechas de un material más fino, que es la costilla del hombre, hablan más porque se parecen más a la imagen de Dios. Yo creo que Dios es un conversador. Y yo veo a Jesús, que el hombre le encantaba hablar. Dios nos dio el privilegio de hablar, pero fíjate que el pecado distorsiona el don del hablar, y el hablar en la Biblia, Santiago lo dice, la lengua es un órgano pequeñito, pero destruye o edifica. Entonces fíjate que los hermanos estamos los unos a los otros para hablarnos. La palabra que usa precisa es amonestar. Y eso encierra muchas cosas, encierra instrucción, encierra ánimo, encierra aliento. Hermano, hable. Pero hable ¿de qué manera? Lo dice acá, fíjate, llenos de bondad, de todo conocimiento, es que alguien puede amonestarse uno al otro. A veces lo que hablamos, y lo que hablamos hace mucho daño a las iglesias. Por eso hay un pecado que en la iglesia es destructivo, es un cáncer, se llama murmuración. Murmuración. ¿Qué es murmuración? Es el pecado de Acán, esconder algo para tenerlo yo y para diseminarlo como yo quiero. Y hay iglesias que se han deshecho por la murmuración y el chisme. Entonces, como leíamos ahí en Efesios, que lo que salga de su boca referente a esta iglesia, por favor, sea ¿para qué? Edificación. Y si usted todavía no tiene todo el conocimiento y toda la bondad para edificar, haga una cosa, ¿adivine qué? Cremallerita, cállese.
Entonces, Dios le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado la mente, le ha dado un corazón para que controle su lengua. Y esos 3 le tienen que ganar a la lengua. Dios nos ha dado la facultad de amonestar los unos a otros, de edificar los unos a los otros, en amor. Por lo tanto, en Tesalonicenses es el que estaba buscando. Por lo tanto, alentados los unos a los otros, ahí viene con qué, con estas palabras. Nos alentamos los unos a los otros con estas palabras, no con sus propias palabras, porque del corazón es que nace el chisme, nace la murmuración, nace la mentira, nacen cosas que no deberíamos hablar. Entonces fíjate, si nos reunimos, ya sea el domingo acá, ya sea nos reunamos acá, o usted se reúna con los hermanos, reúnanse para hablar cosas que tengan que ver con ¿qué? Edificación. No para hablar y pelar de los demás hermanos, porque eso destruye la iglesia. Bueno, podríamos hablar más de eso, pero dejémoslo ahí. 4 cosas que debemos hacer los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros, pertenecernos los unos a los otros. Es que no encontré otro verbo. El verbo agarrarse suena como muy burdo. Agárrese de su hermano. Usted lo necesita a él y usted a él. ¿Señor? Adherirse. Bueno, traiga Super Bonder y adhiérase a su hermano. Usted lo necesita a él. Tercera cosa, no nos juguemos los unos a los otros. Pilas con eso. Cuarta cosa, edifiquemos los unos a los otros con la lengua. ¿Vale? Oremos. Pongámonos de pie. Los niños de Juan nos vamos para el salón. Y aquí continúan con el culto. Pero primero oremos, los niños de Juan. Padre, te damos muchas gracias. Tú nos has dado el privilegio de pertenecer a una familia. Has sido bueno, Señor, con eso. Tú dijiste que edificarías tu iglesia y has prometido, lo recordábamos hace 8 días, que tú que comenzaste la buena obra, ¿qué vas a hacer? La vas a terminar, Señor. Y qué bueno es saber eso, que hay garantía y promesa y que tus promesas son firmes. No te contradices, haces las cosas que dices que vas a hacer, Señor. Pero nos has dejado en esta tierra con esta familia. Una familia de amor, una familia de unidad. Tú mismo has puesto la unidad. Nos has dicho solo que seamos solícitos en guardarla, Padre. Y yo te pido, Señor, y te pedimos como iglesia en esta mañana, Padre, has hecho cosas impresionantes en esta congregación. El ejemplo es que hay personas que nacieron acá, yo nací en esta congregación, Señor, y te agradezco por ella. Aquí conocí tu palabra, tu evangelio, y aquí me diste vida, Señor, y muchos de mis hermanos. Eres poderoso en manifestarte en esta iglesia local, y nos has dado la tarea de amarnos, de no juzgarnos, de adherirnos unos a los otros, de no mentirnos, Señor, de no hablar mal los unos de los otros. Nos has dado la tarea de amarnos. Y el amarte es guardar tu palabra, Señor. Lo que te pedimos es que nuestro trabajo sea siempre en tu poder. Es tu potencia la que hace todas estas cosas, aunque nos llamas a esforzarnos, a ocuparnos, a trabajar, a velar en estas cosas. Pero finalmente eres tú el que lo hace, Señor, y para tu gloria sea en la iglesia todo lo que tú haces, Señor. Para tu gloria es para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y para que tú añadas a tu iglesia conforme quieras los que han de ser salvos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias. 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 Gracias.